pues estamos inhibiendo algo importantísimo. Entonces, hoy en día ya se habla de déficit de imaginación. Si no hay imaginación, no hay creatividad. Entonces, si hay déficit de imaginación, o sea, esto ya se está estudiando, significa déficit de pensamiento superior. Ellos vienen con su programa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Comprender qué es lo que tiene que suceder y no estropearlo. Si es que lo más importante es no estropearlo. Entonces, ¿se hacen con el mundo cómo? A través de la experiencia. Aprenden a través de su cuerpo. Un niño que está aprendiendo a andar, que por supuesto aprenden solos, no hay que enseñarles, aprende a través de su cuerpo. Mucho desapego. O sea, yo sinceramente hago lo que puedo. O sea, ¿qué está en mi mano hacer? Aparte de lo que pueda hacer, lo que haya podido hacer, digamos, en la crianza de mis hijas, ¿no? Lo que está en mi mano es difundir esa información. A alguien le llegará. Está llegando a gente. Yo siempre he pensado que no entiendo por qué. Hay en cada pueblo y en cada barrio el hogar del jubilado, que está genial, porque es un grupo de población con necesidades específicas, ¿no? Entonces, el hogar del jubilado, fantástico. ¿Por qué no hay un hogar de las madres? En cada barrio. Todo va cambiando de una manera muy sutil en la dirección equivocada. Pero igual que va cambiando, bueno, y sobre todo esa es la referencia, o sea, los niños que han crecido dentro de casa, que no tienen la referencia de haber jugado en la calle o en el parque, ¿qué tipo de crianza van a dar a los niños? A los suyos, ¿no? O sea, son como patrones de comportamiento que se van transmitiendo, ¿no? Hola de nuevo y os doy la bienvenida a mi canal de Hogar Consciente. Esta menuda forma de empezar el año 2025 con una entrevista que realmente va a la raíz de los humanos y de muchos temas sociales. Tengo el gusto de iniciar el año con la presencia de una mujer muy sabia, ya la veis, y es que parece Gandalf. Si llego a ir yo a buscar a Gandalf de blanco y tan luminosa, pues no lo encuentro. Ahí la tenemos. Isabel Fernández del Castillo, que seguramente es poco conocida por el público en general, salvo en distintos circuitos naturales, luego hablaremos, pero con una notable influencia entre los profesionales de la crianza, parto y educación. Isabel es autora de 2 libros fascinantes y que explican mejor que cualquier tratado sociológico por qué el mundo está como está. Uno es este, recién salido del horno en otoño, La niñez como estado de conciencia, que es sobre el tema de que va a versar esta entrevista, pero también haremos relación a este, que ya está naranja, La revolución del nacimiento, que luego veréis que hay otra versión, porque este fue mi guía, mi faro, cuando nosotros tuvimos a nuestro hijo en el 2005. Esta es la versión del 2095. Luego salió otra más actualizada, que es La nueva revolución del nacimiento, reconociendo la inteligencia del cuerpo. Isabel se define a sí mismo en su web, que la tenéis enlazada en la descripción, como eterna estudiosa de la inteligencia de la naturaleza, expresándose a través de los ámbitos que le cautivan: maternidad, infancia y naturaleza, observadora del paradigma de pensamiento que nos lleva a desbaratarlas sistemáticamente. En 2003, junto a un grupo de 12 mujeres, fundaron la asociación El parto es nuestro, a través del cual participó en la elaboración de la Guía de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, publicada en 2010. También es formadora y conferenciante. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Isabel, y estrenar este año que dicen que es tan potente y tan luminoso con los mensajes y tus enseñanzas. Muchísimas gracias por invitarme, Mar. Bueno, he dividido, aquí tengo, que ya las he mandado para que no parezca esto un interrogatorio, he dividido esta entrevista. Bueno, tu libro da para mucho, yo creo que era un libro necesario. Cuando yo lo descubrí, creo que en octubre, que lo vi en Instagram, La niñez como estado de conciencia, pensé, por fin, o sea, por fin, durante estos años, mi hijo ya tiene 19 años y barba, la verdad es que hemos tenido autores que nos han ayudado, que han salido de la crianza oficial. En su momento a mí fue Carlos González, luego Laura Gutman, ahora hay autores, van saliendo nuevos, gente que tiene hijos, que hablan el mismo lenguaje que las nuevas generaciones, pero cuando vi lo de niñez como está, y luego también en pedagogías alternativas, en inteligencia, o sea, siempre hay autores pues que son como un bálsamo y que aprendes y que te sirven de compañía.
pero cuando vi lo de estado de conciencia dije, por fin, ya es hora, ya tocaba que alguien subiese una octava más, que se hablase más de trascendencia, que se pusiese el foco de la niñez de forma mucho más holística. Así que me dio una alegría, y en el momento que he tenido un poco la agenda más abierta, y ha coincidido que empezamos el año con tu entrevista, que no ha sido algo buscado, pero ahora pensándolo, que me parece pues una buena semilla de conocimiento y de luz que vamos a poner. Mira, bueno, pues entonces he dividido la entrevista en 4 partes: agricultura y niños, porque, bueno, yo creo que sorprende; la niñez como estado de conciencia; tus libros; y del estupor a las soluciones. El estupor es una palabra de ella que luego vais a entender muy bien. Y la primera pregunta que tenía aquí para ti es de tu introducción, pero hoy cuando lo estaba repasando me ha parecido un poco cañera, para empezar con esa pregunta. Así, bueno, me parecía como entrar con sangre, como en una película. Hasta en las películas de miedo tienen que ir poco a poco. Así que creo que vamos a empezar de forma más amable con la dedicatoria, que es dedicado a esa fuerza de la naturaleza llamada juego infantil. Cuéntanos por qué dedicas este libro al juego infantil y por qué no es una tontería y cosa de niños, sino una fuerza de la naturaleza. Bueno, gracias por cambiar la pregunta. Efectivamente era un poco así, aunque bueno, yo me lo había preparado. Bueno, me he preparado algunas cosas, otras no, porque luego ya sabes que bueno, las conversaciones fluyen como fluyen, ¿no? El juego infantil es el gran incomprendido de la infancia. O sea, hemos convertido la infancia en una especie de programa para convertir a los niños en aquello que necesitamos que sean para que encajen en esta sociedad, sin darnos cuenta de que realmente ellos traen su programa de desarrollo. Y cuando observamos la naturaleza, vemos que hay una relación directa entre el grado de inteligencia de una especie y el juego. Cuanto más inteligente, más juego, y más sofisticado es el juego, ¿no? Entonces, en el libro me entretengo mucho en ese tema, porque realmente ahí es una de las claves, ¿no? Y claro, lo que está sucediendo ahora es que, bueno, en otros tiempos, cuando no sabíamos lo importante que era el juego, pues le decíamos a los niños, venga, sal a jugar, y ya está. Es decir, los niños jugaban porque tenían las opciones para hacerlo. Entonces, en ese juego es cuando realmente se desarrollaba lo intrínsecamente humano y todas las inteligencias que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Que hay muchísimas interferencias, porque hemos construido una sociedad llena de estímulos y llenamos el tiempo y la cabeza de los niños con un montón de cosas que lo que hacen es inhibir el juego. Entonces, por primera vez, no nos queda más remedio que reflexionar sobre el juego. Y encima pagamos por ello. ¿Perdón? Pagamos libros, pagamos juguetes, pagamos extraescolares, pagamos mogollón de cosas para potenciar las inteligencias múltiples, y tú nos dices que vienen de serie. Es que vienen de serie. Vienen de serie. Lo que pasa que, claro, hace falta que haya un contexto apropiado. Yo el tema del contexto apropiado, el entorno apropiado, sabes, sobre lo que reflexioné muchísimo con el tema del parto, ¿no? O sea, las mujeres también venimos de serie preparadas para parir. En un 90 y pico % de los casos podemos hacerlo sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de problema, pero eso sucede cuando hay un contexto apropiado que permite que esa inteligencia del cuerpo se manifieste, ¿no? Pero es que ese concepto de contexto apropiado podemos llevárnoslo a cualquier cosa, y es importantísimo llevárnoslo a todo aquello en lo cual la naturaleza juega un papel central. Y el desarrollo de los niños es naturaleza. Es decir, ellos vienen con su programa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Comprender qué es lo que tiene que suceder y no estropearlo. Si es que lo más importante es no estropearlo. Incluso en epigenética se sabe, o sea, venimos con una carga genética, y luego, dependiendo del entorno, ciertos genes se manifiestan o no se manifiestan, se activan o no. O sea, eso ya hay conocimiento sobre ello, ¿no? Bueno, me has abierto un melón, el del parto, que no voy a abordar porque quiero centrarme en este. Porque es que conversar, bueno, esto para mí es una charla entre amigas, ¿eh? Yo me estoy tomando el té Earl Grey, que tiene bergamota y me parece exquisito, y así para estar a tono. Que Isabel da para mucho,
y todos los temas que toca tienen iceberg y son trascendentes, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en otros. Pero el del parto, bueno, si eso, pues en el futuro, pero hoy nos vamos a centrar en este. Y como has hablado de naturaleza, pues ya vamos a abordar la primera pregunta, que leo un párrafo que está en tu introducción. O sea, tú ya entras en el libro con fuerza. Leo. El desequilibrio era evidente en cualquier ámbito al que miraba. En el parto medicalizado que neutraliza la inteligencia del cuerpo y la sustituye por intervenciones médicas, desvirtuando totalmente la naturaleza de la experiencia. En la agricultura industrial que reduce la increíble complejidad de los ecosistemas a la condición de sustrato expendedor de comestibles. En el sistema educativo que sigue un modelo bancario, como llamó Paulo Freire, centrado en la transmisión de datos con un calendario uniforme y unas metodologías que no tienen en cuenta cómo aprenden los niños. Luego siguen varios párrafos. No estábamos entendiendo el estado de conciencia infantil y la educación escolar y el ambiente iban encaminados a perpetuar el mismo patrón que causaba ese desencuentro. Muchos se sorprenderán entre esta relación que tú estás haciendo entre agricultura y niños en la sociedad actual, ya que has empezado tu libro con esa declaración de intenciones y luego hay un capítulo además dedicado a la agricultura, luego leo el índice. Cuéntanos un poco para los que se sorprendan. A ver, es que realmente este libro, aparte de la investigación, es el fruto de mi experiencia. Entonces, yo empecé con el parto. Ahí entendí, pues eso, que el cuerpo es inteligente y la influencia del entorno. Y sobre todo entendí cómo la mente racional, cuando tú hablabas al principio, ese párrafo decía el desequilibrio, observaba el desequilibrio entre la mente racional y la mente holística o la mente intuitiva, ¿no? Entonces, ese desequilibrio se manifiesta de una manera muy parecida en esos ámbitos. ¿Por qué? Porque esos ámbitos trabajan con la naturaleza. O sea, la agricultura trabaja con la naturaleza, el parto trabaja con la naturaleza de la mujer, que es la fisiología, y en la crianza y en la educación también trabajamos con la naturaleza de los niños. Entonces, en los tres ámbitos se ve muy fácil, digamos, el círculo vicioso en el que estamos metidos, que es: no entiendo realmente qué es lo que la naturaleza tenía previsto, entonces intervengo y muchas veces interviniendo lo que hago es inhibir eso que la naturaleza tenía previsto. Entonces, como lo inhibo y no funciona, entonces voy y estimulo. Y en esa estimulación algunas cosas se resuelven, otras no, pero ya la experiencia ha cambiado completamente, ¿no? Y entonces en esa intervención está este paradigma un poco mecanicista, industrial, que tenemos, que impregna absolutamente todo, y está la relación entre tecnología y naturaleza, ¿vale? Es decir, y eso, a mí hay un concepto que fue de esas luces, ¿no? que se encienden, ¿no? Que fue el de tecnologías apropiadas, que eso venía en la declaración de la OMS para el parto del año 85, se dice pronto, ¿no? Entonces la OMS decía: la mejor tecnología es ninguna. O sea, la tecnología que se debe utilizar en el parto es la mínima necesaria. Si no es necesaria ninguna, la mejor tecnología es ninguna. Entonces, cuando ese enfoque lo trasladas, por ejemplo, en la agricultura se hace lo mismo, es decir, se interrumpen los procesos regenerativos y ecosistémicos de la naturaleza y se sustituye con prácticas, con productos que lo que hacen es desbaratar todo eso. Y en la crianza, esa interrelación entre naturaleza y tecnología lo hemos llevado a unos niveles, vamos a dejarlo en, no estaban previstos por la naturaleza. Es decir, cada vez más la intervención de la tecnología desde muy pequeños lo que hace es inhibir procesos necesarios que nos configuran como humanos. O sea, que hacen de nosotros... Y crear problemas. Estás hablando de un control que no solo para en el proceso natural, sino que crean problemas y luego tienen que crear aún más soluciones para los problemas que han creado por no respetar el proceso. Claro, ahí está. Lo que hace es inhibir experiencias necesarias, inhibir aquello que los niños tienen que sacar, porque nos creemos
que los niños están ahí para enseñarles un montón de cosas, ¿no? A lo mejor me estoy adelantando a otras preguntas. Y entonces tenemos la obsesión por enseñarles cosas. O sea, por una parte, les entretenemos con tecnología de manera que ellos no pueden, o sea, no tienen la posibilidad de, digamos, de jugar y de moverse y de experimentar todo lo que tendrían que hacerlo. Y al mismo tiempo intentamos enseñarles cosas a la manera en que aprendemos los adultos. Porque sí, a ver, si vamos a aprender cuáles son los ríos, los principales ríos españoles, por ejemplo, ahí tienes que meter cabeza, ¿no? Pero el proceso de aprendizaje de los niños pequeños es totalmente diferente. No es de dentro a fuera, no es una persona, y ahí viene lo del el espíritu bancario, no es que una persona me mete a mí, que tengo 3 años, unos conocimientos en mi cabeza, porque no funciona así. Con esa edad es al revés, es el niño que de dentro tiene un impulso que es aprehender el mundo. Es decir, observa a un niño que no esté neutralizado y ¿qué es lo que hace? Moverse todo el rato. Porque Me para muevo, que nos me centremos, subo. Isabel, ¿de qué edades estás hablando? Para que no haya confusiones. Primeros 7 años. Pero Vale. me centro sobre todo en los primeros 7 años, pero estoy hablando de cuando son muy pequeñitos, porque es que ahí se deciden muchas cosas. Nos creemos que lo importante es cuando van a la universidad que va. Lo Ya. importante son los primeros años. Y cuanto más pequeño, más importante. Pero si es que yo recuerdo, claro, yo me fui con esta, digamos, con esta visión del parto, me la llevé a la crianza y claro, cuando yo observaba a mi hija mayor, digo, pero si es que lo hace todo ella. Cuando le iba a dar papilla, porque yo le di alguna papilla antes de que se pusiera en huelga, bueno, papilla, puré, ¿qué es lo que hacía ella? Me quitaba la cuchara. ¿Por qué? Porque los niños tienen un impulso hacia la autonomía brutal. Necesitan ellos se hacen con el mundo. Entonces, ¿se hacen con el mundo cómo? A través de la experiencia, aprenden a través de su cuerpo. Un niño que está aprendiendo a andar, que por supuesto aprenden solos, no hay que enseñarles, aprende a través de su cuerpo. Entonces, uno de los grandes descubrimientos que es algo que quería integrar, ¿no?, dentro del libro, era el tema del aprendizaje implícito. Es decir, los niños los primeros años aprenden implícitamente. Es un resultado y no un objetivo, es el resultado de su experiencia, ¿no? Más adelante ya sí, bueno, de hecho nosotros, aprendizaje implícito hay durante toda la vida, pero es que en los primeros años es central. Entonces, es un aprendizaje que no depende de lo que les enseñemos, depende de su, digamos, de su actividad, pero sí es fundamental lo que ellos observan. Ellos observan, ellos nos imitan, ellos exploran y como resultado aprenden, pero es un aprendizaje que está ligado a un desarrollo neurológico, ¿vale? Aprender a montar en bici realmente aprende el cuerpo. Tú puedes decir un poco, oye, si vas muy despacio te caes de lado, pero realmente es el cuerpo el que aprende, ¿no? De hecho, hablando de esto de aprender, quiero decir, aunque luego lo extenderé, que el libro es muy armonioso, muy documentado, en un tono muy conciliador, que nadie se siente interpelido, o sea, que estás aprendiendo, pero las dos palabras que me han parecido más incisivas en este lenguaje suave que has tenido, precisamente están dedicadas al sistema escolar. El modelo bancario que hemos leído y más adelante hablas de que atornillamos a los niños a las sillas, supongo que hablas de esta época de 0 a 7 años, y no se contempla la inteligencia del cuerpo. Es aquí donde, en este tema es donde más dura ha sido a nivel de términos. Sí, a ver, es que en esos primeros años, y vamos, no os lo digo yo, eso está documentadísimo, ¿no? El aprendizaje se realiza a través de la experiencia, a través del juego, a través de la exploración. No es a través de sentar a los niños delante de una pizarra o de un papel y de ponerles a hacer cosas, porque además en esos primeros años los niños están en una etapa simbólica, están en la que se está desarrollando sobre todo el hemisferio derecho, que es el hemisferio holístico, artístico, intuitivo, y todo ese desarrollo necesita un contexto. Todavía no están, o sea, un contexto para que los niños puedan
tener esa experiencia. No están todavía en condiciones de aprender contenidos abstractos. Un niño de 4 o 5 años, como están haciendo, no está preparado todavía, no está maduro, no es adecuado estar enseñando letras, están enseñando conceptos. Letras, números, los días de la semana, los colores con sus nombres. Pueden estar experimentando con colores, pero eso vendrá después. La etapa de la educación infantil, en realidad debería de volver a ser jardín de infancia. Jardín, concepto jardín. ¿Qué es un jardín? Pues un jardín es un entorno natural donde ellos pueden moverse, experimentar, relacionarse, observar, mira esta mariposa, fíjate que ha florecido el peral, yo qué sé, es decir, tener un entorno apropiado para que ellos puedan tener esas experiencias. Entonces, de hecho, fíjate cómo llamarle hemos educación, tenido... y yo cuando escucho educación desde el nacimiento es como, perdón. Todas las alarmas, todas las alarmas. Hola, que nosotros, o sea, lo que sí podemos hacer, que es la misión del adulto, aparte de crear. O sea, el adulto tiene sobre todo, o sea, tiene varias misiones. Uno, por supuesto, estar ahí, el vínculo, lo más importante, número 1, ¿vale? Ser el modelo. ¿Por qué? Porque los niños aprenden imitando. Los niños imitan, no se observan. Da igual lo que digamos, ellos van a repetir todo aquello que decimos. Da igual que les digamos, haz esto. Si nosotros hacemos lo contrario, van a hacer lo contrario. Entonces ellos necesitan, aparte del vínculo, un contexto adecuado y un modelo, que es la sociedad que les rodea. Que somos nosotros o en la escuela quien esté, ¿no? En esto de jardín de infancia, Isabel, has vuelto a unir agricultura y niñez. Pero es que, claro, esa es otra. Es que uno de los problemas grandes que tenemos es la separación de la naturaleza, ¿vale? Es decir, en la medida en que no entendemos y estamos tan desconectados de la naturaleza que está ahí fuera, no entendemos la nuestra. Y al revés, estamos tan desconectados de la naturaleza nuestra que no entendemos, percibimos cuáles son nuestras necesidades y tampoco entendemos la de fuera. O sea, es que son dos aspectos de lo mismo, ¿no? Estamos tan desconectados de los ritmos de fuera que no entendemos que los niños tienen su propio ritmo. Ahora, si tú trabajas con la naturaleza, haces cosas con la naturaleza, entiendes que hay unos procesos que no se pueden alterar. Si tú quieres plantar un árbol, vas a tener que esperar mucho tiempo que crezcan las raíces. Y es que esa experiencia la he tenido yo, ha sido muy ilustrativa, ¿no? Y las manzanas no maduran a golpes. Totalmente. Y si tú quieres tener manzanas en, yo qué sé, pues en marzo no vas a tener, porque van a madurar más adelante. Si quieres plantar tomates en febrero, bueno, pues te va a durar exactamente 3 horas, ¿no? La planta, o sea, es así, ¿no? Y la naturaleza todo tiene su ritmo. Y si tú coges una mariposa y quieres que nazca antes de tiempo y rompes digamos, el capullo, intentas tirar de un ala, te has cargado la mariposa. Y eso lo estamos haciendo con los niños. Sin ningún tipo de miramiento. Y luego hay un montón de problemas de aprendizaje, de conducta. Pero ¿cómo no lo va a ver? Es que no estamos entendiendo lo que necesitan, ¿no? Vamos a entrar entonces en el segundo gran capítulo, que es la niñez como estado de conciencia. Tú fuiste madre de... ¿Eres abuela, Isabel? Todavía no. Vale. Fuiste madre de 2 hijas en los 90. Cuéntanos... Sí. Con el panorama con el que encontraste, que te viste obligada a sacar este libro que ya tiene 3 décadas, y por qué, y que lo consideras too much too soon, demasiado y demasiado pronto. ¿Y tú de dónde sabías todo esto? ¿Era instintivo? Porque no había muchas autoras. Si yo en el 2005 estaba un poco huérfana y había autores, tú en los 90, no sé si estabas de travesía en el desierto. A ver, yo te cuento, en realidad, yo este libro, digamos, un embrión de este libro lo escribí también en el 93, junto con el de la Revolución del Nacimiento. Lo que pasa es que yo saqué el del Nacimiento y este se quedó, y me alegro no haber publicado nada, porque en realidad ahora tengo una visión muchísimo más amplia, ¿no? ¿De dónde viene mi interés? A ver, yo... claro, tengo ya unos cuantos años. En mi época, cuando no sabías qué estudiar y estabas más perdido que un pulpo en un garaje, como yo,
estudiabas Derecho. Y entonces yo me metí en Derecho. Aquello sí que fue una travesía al desierto y encima se me daba bien. Y entonces ya, después de ver que no era mi camino, con el tiempo empecé a estudiar medicinas naturales. Primeramente naturopatía, luego medicina tradicional china, todo, o sea, todo lo que se podía estudiar me lo estudié. Y ahí es cuando yo entendí que la naturaleza es inteligente. Entonces yo estaba en clase de fisiología y estaba como fascinada. Digo, pero qué maravilla, pero cómo es el cuerpo, pero... Y entonces de ahí vino mi fascinación. Entonces luego sucedieron cosas alrededor mío, con partos bueno, que sucedieron a mi alrededor y yo, ahí es donde vino mi estupor. Digo, pero ¿qué está pasando? Si el cuerpo es tan inteligente, ¿cómo se le trata como si fuera tonto? Y ahí ya fue cuando me quedé pues me quedó una pregunta ahí, hasta que un día me topé, a finales de los 80, principios de los 90, con la primera edición del Bebés son mamíferos de Michel Audin, que era un librito pequeño que me publicó la editorial Mandala. Y que todavía vive, vamos a decir, para quien no lo sepa, Michel Audin todavía vive, tendrá 94, 95 años. Sí, y aquello fue una revelación para mí. Fue una revelación porque él explicaba, o sea, todo eso que yo intuía, él lo explicaba, ¿no? Y entonces ahí fue como una caída de guindo, ¿no? Porque eso es una de las cosas que pasa cuando uno lee o escucha a gente, ¿no? Y es que muchas veces son cosas que de alguna manera ya intuimos, sabemos, algo no te encaja, pero bueno, como toda, digamos, lo que te rodea, el discurso, digamos, el pensamiento, ¿no? Como sistema de pensamiento que te rodea va en dirección contraria, pues como que no le haces caso y de repente lees algo o escuchas a alguien y reconoces eso que estás escuchando porque en realidad tú sentías algo ya, lo intuías, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, claro, cuando digo yo, cuando te caes de un guindo, te caes ya de todos los guindos, ¿no? Cuando aprendes a ver un poco detrás de la apariencia, eres más capaz de ver, ¿no? Y sobre todo también toda esa formación en medicinas naturales, bueno, me ayudaron, por una parte, a entender que el cuerpo es inteligente, por otra parte, a relacionar unas cosas con otras, y ahí fue cuando yo me introduje en el conocimiento de lo que es la polaridad, porque en medicina china o entiendes el yin y el yang en la salud y en todo, o no entiendes nada, ¿vale? Entonces, claro, cuando desarrollas esa visión, yo desarrollé esa visión, entonces cuando empecé a leer el tema de los hemisferios cerebrales, y yo pensé, pero si es lo mismo, o sea, realmente es lo mismo. Y esa fue mi base, si no hubiera hecho todo ese camino, pues no habría escrito nada. Pero fue el nacimiento de tus dos hijas que te hizo te despertó la parte activista o divulgadora. No, eso fue antes. No, eso fue anterior cuando empecé a ver lo que sucedía. No, eso fue anterior. Entonces, ya cuando nacieron mis hijas, digamos que fue también un poco mi campo de observación para el tema de la crianza, ¿no? O sea, me di cuenta ahí que muchas veces ese círculo vicioso de no entiendo, inhibo, estimulo y monto este lío, era igual. No tanto como ahora, ¿vale? Porque eso se ha exacerbado al máximo, porque entonces sí, había tele, sí, los niños pasaban horas sentados de la tele, eso es una cosa que yo tenía clarísimo y desde luego de lunes a viernes no se veía ni un minuto. Pero era lo normal, pero es que hoy en día están los niños en el carrito del supermercado viendo el móvil, en la consulta del médico con el móvil, y están en el parque y el papá lo entiende, es decir, se ha metido en todo, entonces es el momento de reflexionar, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Entiendes? O sea, eso se ha exacerbado, así como en el tema del parto han mejorado cosas, tienes más opciones, hay hospitales más respetuosos, otros no. Existen los protocolos, aunque no se cumplan, pero existen. Sí, bueno, hay de todo. Hay que hacer arqueología, como digo yo, ¿vale? Para encontrar un sitio adecuado. Pero en el tema de la infancia yo creo que nos estamos cayendo del guindo ahora. Porque claro, estas son cosas que suceden a un nivel muy global, se mete pues una nueva costumbre como es la tecnología hasta la cocina y cuando nos venimos a dar cuenta han pasado 20 años y vemos los efectos. Bueno, se están empezando a ver y yo creo que
hay una mayor conciencia, ¿no? Entonces, para mí es que todo como que va junto. Todo va junto porque en realidad la mentalidad nuestra en cada uno de esos ámbitos es la misma. Es lo que a mí me ayudó a ver un poco cuál es el resultado en la práctica de este predominio brutal de la mente racional, lineal, analítica sobre la otra, que nos hace perder la perspectiva y generar un montón de problemas, ¿no? Vale, pero con todo lo que estás contando, realmente el hilo conductor y el título del libro es La niñez como estado de conciencia. Y doy fe de que no es un concepto hierbas en absoluto. Es un libro de hemisferios cerebrales, muy documentado, de tocar tierra, porque habla de agricultura regenerativa. Por eso me pareció un concepto necesario, pero hasta cierto punto osado. Y bueno, y que lo que implica es algo que es muy empoderante y una muy buena herramienta para mejorar el mundo. Háblanos de qué significa para los que no tienen, o sea, no se pueden imaginar qué es esto del estado de conciencia, y también me ha gustado mucho cómo lo relacionas la infancia con estados de ensoñación y longitud de ondas cerebrales. Háblanos un poquito de esto. Claro, eso es una clave. Para mí el tema de los hemisferios cerebrales fue una clave brutal, ¿no? Descubrirlo, ¿no? O sea, descubrir que realmente nuestra mente tiene la misma polaridad que hay en la naturaleza. Tenemos una mente racional, tenemos una mente intuitiva, simbólica, una mente analítica y una mente sistémica, holística, que percibe las relaciones. Me he perdido. Sí, estado de conciencia, que no es un concepto de hierbas, claro, y longitud de onda. Sí, ya hilo, claro. Pero lo más importante es entender cómo digamos, evolucionan estas dos cualidades de la mente. Y es que nosotros cuando empezamos a andar, empezamos a andar con las dos piernas, pero la mente no se desarrolla así. Primeramente, la mente que se desarrolla primero es la mente intuitiva, es la mente emocional, es la mente simbólica. Entonces, ¿cómo explicar lo de la mente simbólica, ¿no? Antes decía que los niños cuando son hasta los 7 años o más no están en condiciones de entender conceptos abstractos, porque eso es algo que depende del hemisferio izquierdo, que se desarrolla más adelante. Lo que se desarrolla en los primeros años es el hemisferio derecho, que es primeramente la mente emocional, es lo más importante, es como el fundamento, ¿no? Es la base, es lo que nos hace humanos, es lo que integra el cerebro instintivo con la mente superior, ¿no? Pero sobre todo también es en esas etapas se desarrolla la mente simbólica, que es también la mente intuitiva. Entonces, estado de conciencia, ¿por qué? Porque una de las características de esa etapa es que ellos no están en un estado de conciencia como el nuestro, el que podemos tener cuando hablamos tú y yo, o cuando vamos al trabajo y tenemos una reunión, o cuando hacemos la declaración de la renta. Eso es un estado de conciencia. Otro estado de conciencia es el sueño. Y resulta, bueno, y luego hay estados intermedios, ¿no? Que eso se lo explico en el libro. ¿Qué pasa durante el sueño? Porque eso fue una clave que a mí me resultó importantísimo comprenderlo para entender qué es eso de la mente simbólica en la infancia. ¿Qué pasa cuando dormimos en la fase REM? O sea, cuando dormimos normalmente estamos en un estado de conciencia beta, de ondas beta. Cuando estamos relajados en el intermedio estamos en alfa, también es un estado de creatividad, de meditación, estados intuitivos, estados contemplativos. Y cuando nos dormimos entramos en zeta, ¿vale? Que es un estado, digamos, de ondas más lentas, ¿no? Ese es el estado en el cual soñamos. ¿Cómo soñamos? Nosotros no soñamos historias hiladas, racionales, y que cuando nos despertamos podemos explicar, ¿no? Muchas veces no entendemos absolutamente nada de todo lo que hemos soñado. ¿Por qué? Porque es algo que genera la mente y tiene una clave simbólica. Entonces, si lo interpretamos linealmente, no entendemos absolutamente nada, ¿entiendes? Podríamos decir también surrealista. Y luego hay digamos, más inferior, o sea, un estado de conciencia más, digamos,
con ondas más lentas todavía, que es el sueño profundo. Sueño profundo es en el que están los bebés cuando nacen el primer año, ¿vale? Y a partir del primero o segundo año entran en un estado de ondas zeta. Es decir, que los niños hasta los 7 años, cuando están sobre todo desarrollándose la mente simbólica, el hemisferio derecho, que es la mente simbólica, están en un estado de conciencia de ondas zeta, que es el estado de ensoñación, el estado en el cual soñamos. Y es también el estado que se alcanza en los estados de hipnosis. Entonces, es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está en estado de hipnosis no hay filtro racional ninguno. Los niños no tienen filtro racional. Si yo le digo que dentro de esa tele vive un duende verde, se lo va a creer. Es que se lo creen todo. ¿Por qué? Porque están en ese estado de conciencia. Por eso es un estado tan especial, tan vulnerable, que tenemos que tener un cuidado exquisito con los niños. Lo que estamos haciendo es, no entendiendo nada de todo eso, ¿y cómo se expresa esa mente simbólica, no? Mediante el juego simbólico. Cuando observamos a los niños pequeños jugar al juego simbólico, es un lenguaje muy parecido al de los sueños. Es un acto de creación en el cual está implicado su inconsciente. Es un acto de creación tan brutal que deberíamos estar protegiéndolo como si fuera algo valiosísimo, porque además cuando salen de esa etapa a los 7 años así, lo notas, en un pocos meses ya han salido de ahí, están en otra etapa. De los 3 a los 7, ya está, se acabó. Entonces, esa es la etapa en la que se madura la mente simbólica. ¿Qué es la mente creativa? Es la mente que intuye, es la mente que relaciona, es la mente que nos lleva más allá del razonamiento lineal de 2 más 2 igual a 4. Es lo que nos hace genios creativos. Entonces, es importantísimo proteger esa etapa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues si una de las, digamos, de las facultades de esa mente creativa es la imaginación que se cultiva escuchando historias, ¿vale? Y se expresa a través del juego. ¿Qué estamos haciendo? Coges a un niño de 3 años, de 4 años, y lo sientas delante de la tele todos los días, 3 horas, 4 horas. Toda esa imaginación, todo ese desarrollo de la imaginación que se produce a través de escuchar historias y de juego no se puede producir. ¿Por qué? Porque está absorbiendo contenidos ya imaginados. Entonces, cuando tú metes de fuera algo que inhibe una facultad interna, que es la de crear imágenes, estás entorpeciendo el desarrollo de algo tan central en nuestra inteligencia. Y no digo inteligencia por ser capaz de crear aviones, no, me refiero a algo mucho más grande, ¿vale? Pues estamos inhibiendo algo importantísimo. Entonces, hoy en día ya se habla de déficit de imaginación. Si no hay imaginación, no hay creatividad. Entonces, si hay déficit de imaginación, esto ya se está estudiando, significa déficit de pensamiento superior, déficit de creatividad. Eso lo estamos haciendo a un nivel masivo. Entonces, pues sí, están en un estado de conciencia especial, necesitan ciertas cosas y otras inhiben esas cosas que tienen que vivir, que experimentar. Y por eso necesitamos que nosotros elevemos nuestro nivel de conciencia. ¿Sabes? Por otro lado, también dices que, la sociedad cada vez quiere acortar más la infancia. Ya hasta lo vemos en la sexualización temprana, en esa obsesión porque los bebés sean independientes, incluso por la noche, bueno, a todos los niveles. Pero tú explicas muy claramente en el libro que tener una infancia larga y vulnerable que requiere tantos cuidados amorosos es la consecuencia de ser inteligentes. ¿Qué hacemos exactamente en la sociedad actual? ¿Criamos mamíferos como necesitan o estamos criando, lo dices por ahí, las lagartijas y las serpientes no necesitan una madre, tienen otro tipo de inteligencia? Claro. Para mí siempre el modelo es la naturaleza. Entonces,
Una vez que entiendes que hay una relación entre el grado de naturaleza de una especie y el grado de dependencia, el grado de madurez o inmadurez con el que nace, lo cual determina también el grado de dependencia de la madre, y también con su necesidad de juego. Una vez que unes todo, lo entiendes todo, ¿entiendes? Los animales, o sea, lo que decías tú, lagartijas, serpientes, ponen huevos y te he visto, no me acuerdo. Las ranas, bueno, pues ya está. Las tortugas ponen huevos, adiós muy buenas, no tienen nada más que el cerebro instintivo. Entonces, cuanto más arriba vas en la evolución y cuanto, sobre todo ya cuando llegas a los mamíferos, aunque bueno, las aves también, hay un cerebro emocional, ¿vale? Por eso cuando ves a las madres mamíferas, todo el mundo se derrite, hay un cerebro emocional, hay un vínculo emocional. Entonces, cuanto más evolucionadas, mayor el vínculo y mayor dependencia de la madre. Y lo ves en los elefantes, en los primates, sobre todo en los orangutanes, que es la especie más inteligente entre los orangutanes. Entonces, lo ves, o sea, es que no tienes nada más que observar la naturaleza. Entonces, llegamos luego a la especie humana. ¿Por qué los bebés nacen tan inmaduros? Eso es, bueno, está explicadísimo. Es decir, si el bebé naciera con el mismo grado de desarrollo cerebral que nacen otros mamíferos, el parto sería... No podríamos parir. O sea, ni el parto ni el cuerpo de la mujer podría albergar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo resuelve la naturaleza? Adelantando el parto. Entonces, realmente nacemos absolutamente prematuros y dependientes primero de la madre, luego ya, digamos, eso se amplía, pero sobre todo procedemos del cuerpo de la madre, ¿vale? Entonces, una vez que entiendes eso, pues ya está. O sea, es por qué estamos intentando enmendar la naturaleza. O sea, ¿por qué vamos en contra? Y estamos yendo en contra. O sea, realmente es un poco hacer un ejercicio de humildad. Bueno, venga, vamos a reconocer lo que somos. ¿Cuáles son las necesidades? Por eso, uno de los grandísimos problemas, creo yo, que tenemos a nivel social es que las políticas sociales no tienen en cuenta estas necesidades de los bebés, ni de los bebés ni de sus familias, ¿no? Entonces, colocar a un bebé con 16 semanas en una guardería es que no se sostiene. O sea, si hablas con cualquier experto en crianza, cualquier psicólogo, o sea, la psicología no justifica eso. O sea, no hay manera. No hay manera de justificar eso, ¿no? Entonces, pues es evidente que la sociedad no es consciente. Bueno, la sociedad. Muchos padres sí. Lo que pasa es que luego te encuentras con la realidad. Sí. Y es que las personas que hacen las políticas sociales no están consultando con expertos de verdad y no están poniendo además en el centro a los bebés, que es la parte más vulnerable. Bueno, eso es siendo optimista, pero no vamos a ir por ahí. Tal vez si tiramos del hilo, sí, se hace adrede lo contrario que los bebés necesitan. Pero eso es para otro tipo de debate. Si se hace mal o se hace lo contrario a lo que debería ser. Bueno, yo a veces he preguntado a docentes, ¿no? Ya cambiando un poco de tercio, pero hablando de políticas, ¿no? Pues ha cambiado la ley educativa. Y yo a veces he preguntado a profes, pero ¿quién hace la ley? Y nadie sabe quién hace esas leyes. Es que nadie sabe. Oye, ¿alguna vez han consultado con profesores? No he conseguido nunca que me dijeran, pues mira, sí, han consultado con los profesores. Pues no. Entonces yo creo que realmente hay que incluir a la gente experta y a las familias, ¿no? En esa elaboración de leyes. O sea, hay que consultar con expertos y con familias, porque no hay que olvidar que quien tiene la experiencia de criar son las familias. Algo que reivindico a lo largo de todo el libro es la experiencia, no solo la ciencia. La experiencia es la madre de la ciencia. Ya os he dicho al principio que esto de la niñez como estado de conciencia es un tema más trascendente de lo que parece y, por supuesto, afecta a muchos aspectos de la sociedad. Y en la última pregunta ya le voy a pedir a Isabel que me proponga ideas, por peregrinas o fuera de presupuesto que puedan pasar, pero en un mundo mejor como deberían ser.
Pero primero es que es importante entender esto, lo que ella nos está explicando, y son las necesidades de los bebés mamíferos y los hemisferios y esta vulnerabilidad. También hay un capítulo, bueno, a mí me parece un libro, o sea, un título muy potente, Antes artistas que escribas. En los últimos años se habla mucho de hemisferios cerebrales. De verdad es que parece que antes las abuelas no criaban como, no sé, dejaban ahí el cerebro aparcado del niño porque se rompía el pantalón jugando al fútbol o lo que fuese. Pero llevamos 10 años de hemisferios cerebrales, inteligencias múltiples. Cuéntanos, tú qué enfoque le das, qué es esto de antes artistas que escribas y cuál es tu enfoque en el libro del tema de los hemisferios cerebrales. A ver, es un tema que está tratado. Yo, de hecho, creo que me he leído todo lo que se podía leer. Entonces, yo me he preguntado, a ver, ¿cuál es el motivo para escribir este libro, ¿no? Pues el motivo, o sea, mi aportación, digamos, es el enfoque, es desde donde se observa, ¿no? Pues claro, una de las características de esta sociedad es que es la especialización. Hay gente que sabe mucho, investiga mucho de un tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no estoy especializada en eso. Entonces, he estudiado el mundo del parto, he estudiado el mundo de la crianza y he estudiado la naturaleza, que la naturaleza metafóricamente nos enseña muchísimo. Entonces, al estudiar esos tres campos, a mí me ha permitido observar cuál es el patrón nuestro de relación con la naturaleza, ¿vale? Y por otra parte, me ha permitido ver que esa polaridad en la mente, que antes expliqué un poco cómo se desarrolla, o sea, digamos el orden de desarrollo, tiene una base que es la polaridad en la naturaleza. Es que no hay nada en la naturaleza que no sea polar. Es que hay gente que dice, oh, no, pues yo no me lo creo. Vale, me parece fenomenal. Pero cuéntame algo, algún proceso natural que no sea polar, ¿no? Incluso nuestra naturaleza es polar. Tenemos un sistema nervioso que es simpático y otro que es parasimpático. Tenemos el sistema de la oxitocina, tenemos el sistema de la adrenalina, tenemos un montón de sistemas que están siempre, tienen una polaridad. ¿Cómo es la creatividad de la naturaleza? La creatividad de la naturaleza es uniendo dos polos. Tanto en el reino animal como en el reino vegetal necesitas, para que haya un nuevo manzano, que haya un polen y un óvulo de la planta. Nosotros, es decir, la creatividad en la naturaleza necesita de los dos polos. Y la creatividad nuestra también necesita de esos dos polos, porque nuestra mente participa de esa polaridad. Y entonces, ese enfoque desde la naturaleza permite verlo de una manera, o sea, de una manera distinta, permite entender, porque si tú entiendes el patrón de la naturaleza, hay un montón de cosas que sabes intuitivamente. Sabes dónde colocar, ¿vale? Y entonces eso, y ser consciente además de cómo evoluciona en la infancia, es como un marco de referencia que te permite saber qué sí y qué no. Por ejemplo, si tú entiendes que el hemisferio derecho se desarrolla sobre todo toda la vida, pero establece las bases en los primeros años, pues entonces entiendes que no tiene ningún sentido coger a un niño de 4 años, sentarlo delante de un pupitre a rellenar fichas. Porque lo que tiene que hacer es estar en el jardín haciendo barro con un cubo. O yo qué sé, observando los caracoles, ¿entiendes? Es decir, lo entiendes, porque ese marco de referencia te permite colocarte. Ah, vale, lo que corresponde es esto. Entiendes que necesita jugar. Entiendes por qué te pide cuentos todo el día. Porque necesita nutrir su imaginación. Porque está desarrollando el pensamiento simbólico. Los cuentos de hadas todos están escritos en clave simbólica. ¿Vale? Los cuentos de hadas, a su vez, es el fruto de la mente simbólica del inconsciente colectivo, que eso lo explica Jung, ¿no? O sea, está todo unido, ¿no? Entonces, si sabes que en esa etapa necesitan desarrollar su mente simbólica, no les metas a hacer tareas de tipo abstracto, razonamiento lineal. No es que sea malo, es que no le toca. Eso viene después. Viene después y el pensamiento racional
Pensamiento analítico se desarrolla mucho mejor cuando esas bases están bien establecidas. Igual que, a ver, el árbol va a crecer a lo alto en la medida en que crezca hacia abajo. Necesita unas raíces, ¿no? Entonces, para mí es un marco de referencia absolutamente fundamental. En cuanto a las propuestas que decías tú, pues mira, yo No, creo no, que no, se puede... me estás diciendo, no, no, no me abres el melón vale, ahora. vale. No, no, estábamos en lo de artistas antes que escribas, entonces entiendo que como los primeros 7 años es cuando más se desarrolla el hemisferio derecho, es cuando los niños tienen que explorar más su capacidad artística y Totalmente. no de Eso, lápiz y papel, o sea, no claro. de escribir. Pero, sí, cuando ves, digamos, el desarrollo de la vida humana y lo comparas con el desarrollo de la humanidad, es que es el mismo desarrollo. Antes del alfabeto, ¿qué teníamos? Teníamos jeroglíficos, teníamos pinturas. O sea, antes de desarrollar, digamos, la escritura, el alfabeto, pintábamos, contábamos historias, ¿vale? Y esa pintura fue evolucionando. Hacíamos pictogramas, hacíamos jeroglíficos, entonces las primeras escrituras eran como con imágenes, que es algo que elabora el hemisferio derecho. Toda la historia era oral, se transmitía oralmente. Pintábamos, bailábamos, cantábamos. Ese ha sido, digamos, el desarrollo de la humanidad. Y los niños tienen que hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque están desarrollando su mente. Entonces siguen el mismo camino. Entonces los primeros años son artistas. Y si han conseguido ser artistas en esos primeros años, se lo llevan puesto. Ese es el tema. Mira, para el que esté pensando, ¿qué quieres? ¿Que mis hijos pinten bisontes como en Altamira? Hay que decirle, oiga, que los grandes directivos de Silicon Valley no tienen ordenadores en los colegios de sus hijos. O sea, que hasta que... Pues claro que, a ver, bisontes no van a pintar porque ellos pintan la vida. Sí. Lo que ven, pero pintarán lo que sea, lo que ven. Entonces yo creo que uno de los actos más... No sé qué... La verdad es que me explayo con eso. Es el tema de las fichas de colorear. O sea, cuando los niños tienen que estar desarrollando su expresión, porque solamente es una expresión gráfica, ¿no? Decirle, no, tienes que colorear esto, el pantalón de azul y la camisa de rojo. Es como, hola, ¿qué estamos haciendo ahí, no? Vale, luego hablamos de posibles soluciones en un mundo más consciente, pero ahora vamos a hablar un poco de tus libros. Vuelvo a repetir, bueno, la niñez como estado de conciencia, las raíces afectivas y lúdicas de la inteligencia. El libro es de divulgación, está escrito en un tono neutro, positivo, amable, conciliador, completamente documentado científicamente y no te chirría nada. O sea, Isabel expone lo que hay. Pero debo reconocer que el libro me ha dolido. O sea, me ha dolido por la distancia entre lo que se dice aquí y lo que sería lo ideal y cómo funciona nuestra sociedad, y en una segunda lectura me ha dolido por lo que se dice y no se dice, porque el libro es lo que es, no tiene las implicaciones, daría para más tomos. Entonces, tú aquí, por eso te pregunto, ¿cuál es tu objetivo del libro? Aquí pone bien claro, dirigido a aquellos que tienen niños, que trabajan con niños o alguna vez fueron niños. Y sobre todo, ¿por qué has tardado 30 años entre el 1 y el 2? Que ya vuelvo a decir que este ha cambiado la portada, está actualizado. ¿Por qué has tardado 30 años desde la revolución del nacimiento hasta la niñez como estado de conciencia? Y si eso te ha permitido apaciguar el mensaje o profundizarlo. Mira, ese libro yo lo tenía en la cabeza hace como 10 años, ¿vale? Era como, bueno, mis hijas ya habían crecido, había investigado mucho, pero es que no encontraba el momento, porque he de reconocer que hasta que no he tenido como una etapa más tranquila de otro estado de conciencia, o sea, que no tenía tantas cosas que hacer, no recordé el proyecto y de repente dije, ahora, ¿sabes? Y por otra parte,
como yo he seguido aprendiendo mucho sobre naturalezas, o es que estoy siempre aprendiendo y estudiando cosas, pues me ha permitido ligar, unir más cosas, ¿no? Entonces creo que es un libro muy maduro. He tenido mucho Sí, tiempo maduro, para irlo porque digiriendo, ¿no? aquí, aunque también es muy científico, aquí hay un tono activista, pero aquí es amoroso. Una va aprendiendo. A ver, el primero es muy Siendo activista. mucho más grave este. Sí. A ver, bueno, son graves los dos, pero sí. A ver, el primero era muy activista porque realmente Clama al cielo. era un sistema, digo era porque ahora hay resquicios, impuesto desde arriba, tremendamente autoritario, represivo, etcétera, ¿vale? En por una parte, me he hecho mayor, es decir, que ya entiendo que la mayor parte de nosotros hacemos lo que podemos de acuerdo con la información que tenemos y el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, bueno, la vida, pues te va a decir, yo misma, a ver, hay cosas que miro para atrás y digo, hombre, pues esto ahora quizás lo haría de esta otra manera. Es decir, hay que reconocer con humildad que uno sabe lo que sabe y lo que no sabe no lo sabe. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Brindar información, ya no porque yo vaya a revelarle a nadie nada, sino porque lo que decía antes, muchas veces uno reconoce en lo que lee algo que ya sabe. Es que ya no merece la pena, o sea, no me merece la pena ponerme en plan combativo. ¿Para qué? O sea, el objetivo es, oye, mira, esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, con esta información, si te resuena y te sirve para cambiar algo, fenomenal. Y si no, pues ya, Pues qué fenomenal. suerte tenemos que Isabel ha escrito este libro con más de 50 o cerca de 60, porque esto lo escribe alguien de 30 y arde Troya, con lo cual se pierde el mensaje que tiene que llegar y es esta importancia de los 7 primeros Claro. años. Es que además yo sé, o sea, hay una parte, digamos, que corresponde a, digamos, es político en cuanto a decisiones de muchas cosas, pero luego tenemos tanta capacidad, tantas opciones, digamos, en lo pequeño, en la familia, en los entornos familiares, es brutal la cantidad de cosas que podemos hacer, no es cosas que podemos hacer, sino es digamos, el enfoque del día a día, ¿no? Hay muchísimo que se puede mejorar cambiando 5 cosas, ¿entiendes? A lo mejor pues saliendo más a la naturaleza, quedando más para jugar, yo qué sé, leyendo más, reduciendo tecnología o eliminándola completamente, que es muchísimo. Uniéndonos a otras familias con hijos en edades Exactamente. O sea, similares. yo creo que ahí realmente la clave está, por supuesto, en saber para poder decidir, en conocer, pero en restablecer la red. Hay que restablecer la red porque si no, cada niño en su casa, ¿qué haces? Sí, Entonces, subirte por las paredes. claro, una de las cosas que a mí no quiero decir dolido, pero un poco sí, es que, a ver, allí donde vivo hay un parque bastante grande, hay una zona verde. Hasta 2019 siempre había niños jugando a distintas cosas. Llegó el confinamiento, se cerró todo, no salió nadie y yo pensé, bueno, cuando termine bajarán los niños. No ha vuelto a bajar nadie. No ha vuelto a bajar nadie. Entonces, claro, a mí eso que me dice, a mí me dice que todo va cambiando de una manera muy sutil en la dirección equivocada. Pero igual que va cambiando, bueno, y sobre todo esa es la referencia, o sea, los niños que han crecido dentro de casa, que no tienen la referencia de haber jugado en la calle o en el parque, ¿qué tipo de crianza van a dar a los niños? A los suyos, ¿no? O sea, son como patrones de comportamiento que se van transmitiendo, ¿no? Pero eso ¿por qué os sucede? Porque no se le da importancia. Si tú entiendes lo importante que es, a ver, es que es muy fácil cambiar las costumbres, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Informar y concienciar. Porque Gracias. hay cosas Es, muy importantes es de terrible. muchísima valía que se pueden cambiar así. Cenar con Es la una tele.
Pues no, cenar sin tele. ¿Por qué? Porque si no, no te relacionas, no hablas. El tema de las comidas juntos es tan importante. Es Bueno, tan la historia que has importante. contado, que no está en el libro, me parece terrible y hablas de una infancia carcelaria, que al final, pero bueno, seguimos adelante. ¿Habrá tercer libro en tu nuevo estado de conciencia? De momento no, no lo sé. A Bueno, ver, no lo estaremos sé. atentos. No, no creo, no sé. Vete Vamos tú a a saber. A pasar lo al mejor dentro lado de de 5 años se me ocurre algo, pero no hay ninguna intención así. Bueno, como dejamos aquí en la descripción la web de Isabel Fernández del Castillo y su Instagram, vamos a seguirla de cerca para cuando tenga que ser. Ella medita, parece que la gestación de sus libros duran décadas, pero como aquí tenemos espíritu longevo y sabemos que la madurez femenina es la edad de oro, todo eso, no nos importa esperarnos 10, 20 años y los que haga falta. El último capítulo es del estupor a las soluciones. Comentas en el libro que tu primer libro fue fruto en tus palabras, del estupor de lo que viste. Sí. En 30 años ha mejorado algo y lo que sí que te quiero preguntar en este canal que se llama Hogar Consciente, ya no te digo si es impopular o si es un tema silenciado, en fin, que tiene también su miga. ¿Sientes que predicas en el desierto y cómo has hecho estas décadas para mantener la esperanza entre lo que sabes que es mejor y lo que ocurre a nivel general? Aunque haya guetos, aunque haya minorías en pedagogías alternativas, en crianzas respetuosas, en las familias que se salen de la norma, aunque hayan testimonios minoritarios, pero ¿cómo llevas ver que lo general es deficiente y encima se acrecienta? Eso es una buena pregunta. Mucho desapego. O sea, sinceramente, hago lo que puedo. O sea, ¿qué está en mi mano hacer? Aparte de lo que puedo hacer, lo que haya podido hacer, digamos, en la crianza de mis hijas, ¿no? Lo que está en mi mano es difundir esa información. A alguien le llegará. Está llegando a gente. Bueno, pues si eso es mi aportación, me voy a centrar en lo que yo puedo hacer. Tal y como están las cosas, bueno, pues es mi motor. Eso es mi motor para poder hacer eso que me corresponde a mí. Luego hay gente haciendo labores increíblemente maravillosas en todos los ámbitos, ¿no? Y yo admiro muchísimo a la gente que, a pesar de las dificultades y de lo en contra que hay, que muchas veces están las cosas, hacen lo que tienen que hacer. Bueno, pues lo que a mí me toca, a mí, es poner esta información a disposición de quien quiera y además con 800 referencias, no son 800, pero bueno, para quien quiera seguir ampliando. Eso es lo que puedo hacer, en eso me centro y ya está, o sea, no sin expectativas. Enseño la parte de bibliografía, sí. Sí. Y del estupor, o sea, si en los 90 tu reacción fue de estupor, ahora ante la misma situación, ¿cómo la definirías? A ver, yo creo que la situación, como comentaba antes, ha cambiado, por ejemplo, en lo que respecta al parto sí. Con el tema de la infancia, a ver, lo que te digo, se aplica un poco de desapego. O sea, en el sentido de que no quiero cambiar el mundo, sino hacer lo que esté en mi mano y ya está, ¿no? Pero desde luego veo cosas que digo, pero Dios mío de mi vida, si es que somos una especie, vamos, somos la caña, porque a pesar de todo lo que se está haciendo, todavía estamos, todavía ves atisbo de esperanza y dices, bueno, pues increíble, ¿no? O sea, Bueno, pues a esta increíble. especie muy poderosa, pero que se le están cortando las alas a todos los niveles, y dado que, mira, algunos astrólogos dicen que el 2025 es una autopista hacia la luz, que se va a materializar más el cambio de paradigma, que va a haber muchos cambios sociales. Bueno, pues si yo te nombro a ti, para empezar, no hay ni... Lo que hablas en este libro tiene tanta trascendencia que agrupa como 5 ministerios. El de economía, el de familia y hogar, que no existe, el de sanidad, el de igualdad,
el de trabajo, no sé si incluso, o sea, 5 ministerios. Si yo realmente ahora pudiese hacer en un mundo mejor, ¿vale? Con más conciencia, si existiese un ministerio de armonía social, es lo único que se me ha ocurrido, un ministerio de armonía social y te doy poderes presupuestarios y de capacidad para, para que la niñez, para que respete la sociedad el estado de conciencia de la niñez. ¿Y qué medidas tomarías para sembrar oxitocina, respetar la infancia sagrada y el estado de conciencia, el tipo de inteligencia? ¿Qué harías? Por si nos escucha alguien desde el futuro y puede retomar, puede recoger alguna medida, porque ahora ya os digo que no está en agenda, ¿eh? O sea, ahora no lo pidáis, pero a ver si en el futuro. No. Pues a ver, escribiendo una carta a los Reyes Magos. Sí. A ver, primero poner la familia en el centro y los bebés y los niños en el centro. O sea, eso es lo prioritario, porque además si eso se hace bien, todo lo demás es más fácil. Bajas de maternidad muchísimo más largas, educar a la sociedad y a las empresas, apoyar. Perdona, vamos a meter ya, ¿para las madres o para cualquiera que pase por allí? Vamos a ver. Yo sinceramente pienso que lo que necesitamos es flexibilidad. Es decir, tenemos tener lo que se hace en los países nórdicos, que hay unos mínimos para cada uno de ellos y luego siempre más largo para la madre, porque el proceso de maternidad no tiene nada que ver con el proceso de paternidad. Y luego un tiempo que se organizan las familias, pero entendiendo que hay que poner el bebé en el centro, pero que el bebé nace de una madre, que no es lo mismo el papel del padre que el papel de la madre en los primeros tiempos, porque biológica y psicológicamente el papel es completamente distinto. Entonces, todo un sistema de apoyo, primero son más largos, mayores sistemas de apoyo, por ejemplo, una cosa que yo siempre he pensado que no entiendo por qué, hay en cada pueblo y en cada barrio el hogar del jubilado, que está genial, porque es un grupo de población con necesidades específicas, ¿no? Entonces, el hogar del jubilado, fantástico. ¿Por qué no hay un hogar de las madres? En cada barrio. Entonces, estuve en Suiza hace unos años y resulta que existe una cosa maravillosa. Pues son unos edificios sencillos donde hay pues una cafetería, un parque dentro, un parque fuera, unas salas de reunión, tienes una matrona constantemente ahí por si quieres consultar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí las familias se pueden juntar, porque eso es una necesidad. Hay una necesidad de crear comunidad. Entonces, para crear comunidad hace falta unos espacios apropiados, que no hay en este momento, ¿no? Eso es otra cosa que yo haría. Entonces, hablando de espacios apropiados, hay un capítulo que, vamos, metería mano, pero sí, que es el tema de los parques. O sea, yo cuando veo los parques que están haciendo los parques modernos son que dices, bueno, no me extraña que los niños a partir de los 3 años no quieran salir de casa. O sea, a nivel de satisfacción de necesidades sensoriales, de espacios, de donde explorar, donde moverse, juegos. O sea, me refiero a estos muebles de juego y tal, son tan simples. O sea, si tú quieres jugar, tienes 8 años y quieres quedar con tus amigos para ir a patinar, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a patinar? No hay sitios. Entonces, hay unas ciudades que están diseñadas para satisfacer las necesidades del sistema, imagino, pero que se ha olvidado de los niños. Eso es un capítulo muy importante. Y, por ejemplo, escuelas, o sea, las escuelas infantiles, o sea, tienen que sufrir, no experimentar una transformación para realmente adecuarse a lo que necesitan los niños, por ejemplo, ¿no? Y luego yo no olvidaría el poder que tenemos las familias de organizar la vida en casa de una manera o de otra. O sea, hay pequeñas decisiones que pueden cambiarlo todo. De espacios, de juego, de encuentros, de tecnología o no tecnología, cómo lo haces. Yo entiendo que, claro, hoy en día padres y madres que tienen un trabajo, trabajan 8 horas, más transporte, más no sé qué, o sea, realmente la crianza se aborda en un estado de agotamiento importante. O sea, eso está ahí, ¿no?
Entonces, muchas veces la tecnología es como el descanso. O sea, bueno, le pongo la tele y tengo 2 horas de tranquilidad. Pero claro, ¿qué pasa cuando a un niño le das digamos, el ocio hecho y se lo entregas y le llenas con eso? Pues estás inhibiendo un montón de cosas y va a ser un niño que va a estar acostumbrado a unos niveles de estimulación audiovisual que luego le quitas la tele, se coge un berrinche. No solamente se coge un berrinche, sino que durante un montón de tiempo, meses y luego años, has estado inhibiendo toda su iniciativa y eso a la larga tiene una consecuencia. Entonces, claro, en ese momento no nos damos cuenta, estamos agotadas, le pones la tele y tienes ahí un rato de tranquilidad, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del libro es un poco ayudar a ver la consecuencia en el tiempo de las pequeñas acciones de cada día, ¿no? Entonces, cuando no neutralizas esa iniciativa increíble de los niños, tienes niños mucho más autónomos, capaces de generar juego, que luego van a ser capaces de leer. Hoy en día se lee muy poco. Pero claro, si no hay tiempo, si te dan ya el entretenimiento embotellado, ¿qué tipo de lector vas a ser? ¿No? Entonces, si eso lo tienes claro desde el principio, hay un montón de decisiones que puedes tomar en casa que visto desde fuera puede ser incómodo, pero al contrario, es que va a facilitar un montón la vida, ¿sabes? Porque van a ser niños que van a tener toda su iniciativa, toda su capacidad, toda su creatividad. Y eso, a la larga, yo puedo asegurar, como dicen los jóvenes, renta. Acepto, o sea, me hago con esa palabra. Yo no sé si te he contestado. Sí, bueno, contratada, ¿vale? En un mundo mejor que llegará, contratamos a Isabel para este Ministerio de Armonía Social, da igual el nombre que le den, y yo he resumido seis soluciones. Además, tenemos presupuesto ilimitado. Poner la familia y la infancia en el centro, bajas de maternidad mucho más largas y yo añado y generosas para que las familias no tengan que elegir entre las familias que quieran voluntariamente, no tengan que elegir entre criar o ganarse el pan. Y también flexibilidad como las nórdicas y como estamos en un mundo mejor, las alargamos también. El tercer punto me parece la leche y no voy a, que es crear un hogar de las madres como existe un hogar de jubilados en todos los sitios y no voy a titular la entrevista así porque hay otras cosas importantes, pero me parece, vamos, un mensaje muy potente. O sea, que tiene que haber hogar de las madres como hay hogar de los jubilados para que se cree comunidad, porque Laura Gutman lo explica esto muy bien, el aislamiento es el enemigo y la soledad es el enemigo número uno de las familias modernas. La cuarta medida es repensar los parques infantiles modernos. La quinta medida, transformar las escuelas infantiles. Ella ha dado ya muchas pistas a las de antaño, jardines de infancia. Y la sexta medida, empoderar a las familias porque porque con sus decisiones diarias pueden marcar la diferencia. Bueno, pues ya está. Yo creo que con un presupuesto generoso y estas medidas, que no son obligatorias, pero dar oportunidad a las familias y ya veremos lo que pasa, que por eso hay muchas cosas que no se hacen. Bueno, muchas gracias, Isabel. Creo que este libro da para mucho. Podíamos haber abordado preguntas mucho más polémicas, pero tenemos muy claro que la polémica es un secuestro. La actualidad y la polémica es un secuestro de la sabiduría y de las soluciones y de la reflexión. Así que yo quería en esta primera entrevista, pues si en el futuro tenemos otra, abordar qué es esto del estado de conciencia y qué nos demanda la infancia que ahora no se está haciendo. Así que te agradezco el tono y lo que hemos abordado en esta entrevista. Y que también creo que es un ejemplo de lo dormida que está un área de nuestra sociedad y más en autores que dicen que trabajan por el bien común y los bebés y las madres y que se les llena la boca de cosas y que no es así. Así que, como vienen nuevos tiempos, yo espero que no sea una entrevista aislada, sino que sea el primero, tampoco sé si de muchas, pero de más,
y donde puedas profundizar y abordar otros puntos. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues invitarme. Os dejo los libros en la descripción y cuando, aunque no tengamos hijos, aunque el mío tenga 19 años, pues algún día tal vez seré abuela, tengo sobrinos y ves a los niños de tu entorno, así que yo creo que es una información que está bien cuando nos sacan de quicio, cuando perdemos los nervios, que tengamos en cuenta que hay otros estados alterados de conciencia y nos intentemos un poco adaptar a ellos. Hasta la próxima, que es solo un hasta luego, Isabel, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Luego, entonces, Muchas gracias. gracias por estar aquí. Adiós, chao. Adiós.